Hola a todos. Bienvenidos al canal de Ingeniería Estelar. Yo soy Mariano Sanz. Este vídeo no se ha realizado con inteligencia artificial y el que mi voz suene electrónica no le quita validez ni credibilidad a lo escrito por mí en este vídeo. Debido a que la anterior versión de este vídeo no cumplía las normas de la comunidad de YouTube, según YouTube, he tenido que hacer una versión adaptada del mismo, que mantuviera el espíritu del primer vídeo, pero sin infringir ninguna norma. Hoy vamos a hablar de la Corte del Dragón. Reloaded. Primera parte. La Hermandad se encargó de que las fechas de la visita alienígena fueran anteriores por 400.000 años. Este fue un movimiento político para dar a su línea la supremacía ancestral. Los registros que preservaban los hechos, como la historia del Jardín del Edén, fueron alterados deliberadamente. Michael Tsarion. La Atlántida, visitas extraterrestres y manipulación genética. Introducción. Para empezar a entender bien los vídeos anteriores sobre los druidas y los caballeros templarios y su relación, de forma directa o indirecta, como víctimas o como cómplices de los verdaderos amos del mundo que despliegan una maldad sobre el planeta Tierra, de tal calibre que nos hacen pensar que son entidades no humanas carentes de empatía y de toda humanidad, hemos de exponer a estos seres amos del mundo y cuál es su relación con la mencionada Hermandad de la Serpiente o Corte del Dragón, como William Bramley y Michael Tsarion las llaman respectivamente. Antes de nada, tenemos que decir que para digerir todo esto es imprescindible asumir, basado en textos sagrados, tradiciones antediluvianas, documentos antiguos, leyendas y estudios de investigadores y de antiguos historiadores al respecto, que la Atlántida y Lemuria existieron una vez en la Tierra y que si no hacemos ese ejercicio no tendremos la base real para concluir que la Corte del Dragón existe y es real, se llame así internamente o de otra manera. Fundamentos. En uno de mis cuentos cósmicos titulado La malicia de los dioses, ver enlace en la descripción de este vídeo, describo con detalle cómo pudo haber sido la colonización de la Tierra por razas lirianas humanomorfas no terrestres procedentes de la constelación de Lira, huyendo de unos depredadores galácticos de carácter reptiliano. Por el hecho de que estos acontecimientos pudieran depositarse más en el lado de la fantasía que de la realidad, decidí llamar cuento a esta interesante historia. Todo el cuento está basado en información de textos antiguos e investigaciones de historiadores que se han sumergido en la historia oculta antigua de la Tierra y que han sobrevivido para contarlo. Estos pobladores lirianos fundarían inicialmente la colonia de Lemuria y sería una colonia altamente avanzada, tanto tecnológica como espiritualmente. Poco después se produciría lo que se ha llamado la Primera Guerra Antigua, que enfrentaría a razas lirianas de la Tierra contra razas principalmente reptilianas altamente regresivas provenientes del cosmos y que daría como resultado el establecimiento de un gobierno reptil en la Tierra y la fundación de la Atlántida como civilización global. Aunque el gobierno de la Atlántida recaía en razas aparentemente hostiles, parecía haber bastante armonía entre ese gobierno y las muchas razas diferentes que habitaban el planeta, provenientes de diferentes partes de la galaxia. Sin embargo, esta supuesta armonía y tranquilidad que rodeaba el planeta y que facilitaba un avance en todos los aspectos de la sociedad atlante, solo era una cortina de humo para encubrir las verdaderas intenciones de los gobernantes reptiles, que no eran otras que la desconexión del liriano de su espiritualidad, siendo esta la verdadera fuente de la conciencia, la personalidad y la inteligencia, el control y su esclavización. La manera en que esto se llevaría a cabo sería a través de la creación de una realidad ilusoria en las mentes de los atlantes, conseguida por medio de la manipulación genética, implantes etéricos, hibridación y control mental, como bien nos explica Michael Tsarion en su trabajo La Atlántida, visitas extraterrestres y manipulación genética. La excelsa disidencia lemuriana. Sin embargo, ciertos grupos de sabios de la población que residía en Lemuria, estos grupos de sabios estaban mayormente compuestos por mujeres con experiencia en astronomía, astrología, biología, horticultura, derecho, adivinación, arquitectura, medicina, música, poesía y filosofía metafísica. Era muy consciente de esta manipulación sobre la población atlante y se dispuso a desvelar a los ciudadanos los planes de los gobernantes reptiles y explicar la verdadera comprensión de la ética, la integridad y la justicia y transmitir todo el conocimiento posible para que pudieran parar la esclavización de la Atlántida y recuperar la libertad espiritual y la inmortalidad. Esto se refleja en la historia de la serpiente y Eva en el Edén, donde la serpiente representa a un grupo especialmente dotado de mujeres o sacerdotisas y simboliza una poderosa hermandad lemuriana.
Eva simboliza a las mujeres esclavas atlantes que posteriormente pasarían ese conocimiento a los hombres, Adán. Estas acciones lemurianas incitaron el odio y la furia en los gobernantes reptiles, el dios bíblico, que comenzaron la persecución y exterminio de los lemurianos, lo que los llevó a una guerra. La Segunda Guerra Antigua, la guerra entre los dioses, no solo en tierra, sino también en el espacio, provocando una conflagración cósmica que dio origen a una catástrofe de dimensiones descomunales en la tierra y también en el cielo. Este cataclismo celestial produjo la destrucción de un planeta situado entre Marte y Júpiter. Los restos se encuentran en el actual cinturón de asteroides entre estos dos planetas. Este planeta era Tiamat, llamado así por muchas culturas antiguas, Paetón por otras, cuyos cascotes fundamentalmente de hielo sucio y rocas fueron a parar principalmente a la Tierra, lo que provocó la gran inundación, o el diluvio universal que describe la Biblia, que hizo desaparecer muchos continentes de la Tierra y cambiar su fisionomía. Parte de la Atlántida, civilización global, y la totalidad de Lemuria desaparecieron bajo las aguas y los escombros cósmicos. Esta catástrofe eliminó a gran parte de la población del planeta y no solo Atlantes, sino también a sus gobernantes reptiles. La tecnología desapareció bajo las aguas y los escombros y los supervivientes de ambos bandos volvieron a la era de las cavernas. Sin embargo, los reptiles supervivientes no cejaron en hacer todo lo posible para esclavizar a los supervivientes lirianos y esperarían a recuperar toda la tecnología perdida en la catástrofe para llevar a cabo sus ancestrales planes. Lo que nos cuentan William Bramley y Michael Tsarion. William Bramley, basado en mucha información de Zecharia Sitchin y de las Sagradas Escrituras, nos deja unas cuantas indicaciones interesantes al respecto en su libro The Gods of Eden, Los dioses del Edén. Aunque no estoy de acuerdo con algunas cosas y con algunos datos que aporta, básicamente coincide al decir que la idea de que los seres humanos son una raza esclava propiedad de una sociedad extraterrestre no es nueva. Luego explica que Sumeria dejó registros que indican que criaturas similares a los humanos de origen extraterrestre habían gobernado la sociedad humana primitiva como los primeros monarcas de la Tierra. Aquí Bramley expone y deduce que estos seres racialmente diversos son tan humanos, en su comportamiento como tú o yo, aunque difiero en eso y no creo que sean tan humanos como él dice y tiendo a pensar que antes del mencionado cataclismo, estos dioses, monarcas de la Tierra habían logrado avances científicos asombrosos en hibridación y también tenían la habilidad de metamorfosearse y parecer humanos a simple vista o simplemente parasitaban energética y etéricamente a algunos humanos con características especiales y es justamente esta capacidad lo que le lleva a creer a Bramley que el aspecto de los dioses era similar a los humanos. Razas gobernantes custodios. Lo que propone entonces William Bramley, al ser incapaz de identificar a estas razas extraterrestres regresivas y su origen, yo sigo creyendo que eran de aspecto reptiloide y que muy bien pudieron provenir de la constelación de Orión o de Sirio. En base a la información de que dispongo, es simplemente referirse a ellos como custodios o sociedad, custodia, es decir, una sociedad extraterrestre específica, o sus descendientes biológicos o ideológicos, que parece haber tenido la propiedad y salvaguardia de la Tierra desde la prehistoria. Una sociedad que sigue teniendo el control del planeta y quizás del sistema solar completo hoy en día y que, para mí, no son humanos ni en apariencia ni en comportamiento. Y hablando de la salvaguardia de la Tierra, podríamos sumar lo que Alfred Lambremont Webre indica en su libro, Exopolítica, en el que dice que la Tierra ha estado en cuarentena intencionada durante milenios, aunque desconoce la causa de esta, pero que está bajo la jurisdicción del gobierno del universo. En cierto modo, coincide con Bradley en esa supuesta gobernanza por parte de los custodios, si bien el señor Webre considera ese gobierno del universo como una entidad positiva que vela por mantener la armonía en nuestra galaxia. Sea como fuere, la Tierra es una cárcel y nuestros carceleros no son en absoluto criaturas que se desvelen por nuestro porvenir ni son humanos en esencia ni tienen aspecto humano salvo que utilicen su avanzada tecnología para lograr cambiar su forma. Shape-shifting o doppelgangers. Los Nefilim. En algunos textos, como el Antiguo Testamento y el libro de Enoc, se da información sobre un grupo de visitantes que optaron por violar la soberanía del planeta y sus razas indígenas. Estas razas indígenas podrían ser las razas que hemos comentado antes y que colonizaron el planeta y también otras aún más primitivas. En el libro de Enoc se refiere a estos visitantes como los vigilantes, nombre que coincide con la idea de Bramley y de Webre, o hijos del cielo. El libro de Génesis se refiere a ellos como los Nefilim. Lo que no queda muy claro es si el término Nefilim engloba a las razas regresivas solamente o incluye a todas.
Las razas que llegaron a la Tierra en tiempos remotos. Parece ser que bajo este nombre podrían estar incluidos todo lo que se ha llamado Anunnaki y los Elohim. Sea como fuere, parece ser que Michael Charion lo tiene claro y asocia Nefilim con las razas custodios de Bramley. La palabra Nefilim aparentemente significa aquellos que fueron derribados, aunque no se indica cuándo. ¿Podrían haber sido derribados en la Primera Guerra Antigua o en la Segunda que ya hemos mencionado anteriormente? Yo tiendo a pensar que muy probablemente se refiere a los que vinieron en los tiempos de la Primera Guerra Antigua, hace unos 60.000 años y establecieran la civilización de la Atlántida, lo que Charion confirma cuando dice que el mayor contingente de los Nefilim originales tenía su sede en la Atlántida y allí, los científicos Nefilim llevaron a cabo su plan para crear una raza de esclavos obedientes. Un detalle interesante para remarcar es que en la Wikipedia se indica que, en la cultura aramea, el término Nefilim se refería específicamente a la constelación de Orión, y por lo tanto los Nefilim son los descendientes semidivinos de Orión. La implicación es que este también es el origen de los Nefilim bíblicos y coincide con lo que he expuesto anteriormente sobre el origen de las razas reptiloides que provocaron la Primera Guerra Antigua. Después de analizar la naturaleza maligna de estos Nefilim, la conclusión de Charion es que estos visitantes y sus descendientes se relacionan con la idea de una visita y una colonización alienígena perpetrada por un grupo conocido como el Pueblo Serpiente o, alternativamente, la Hermandad de la Serpiente, término acuñado por Bramley como ya hemos indicado. En cuanto al significado del símbolo de la serpiente, Charion, al igual que otros autores, no cree que el pueblo serpiente fueran físicamente serpientes. El término describe, o eso nos quieren hacer creer, la capacidad técnica y la posesión de conocimiento secreto. Significa dones especiales, perspicacia mental y poder hipnótico. Aún así, es curioso y a la vez sospechoso que las serpientes y los dragones se encuentren entre los principales emblemas de los Nefilim y sus descendientes. En mi opinión, asumiendo que los Nefilim o las razas custodios fueran un conglomerado de diferentes razas extraterrestres de tipo reptiliana, humanomorfa y de otra índole y todas ellas con intereses similares entre sí, pero muy diferentes a los intereses humanos. No me cabe duda de que de todas ellas las más poderosas e impresionantes serían las de fisionomía reptil como la Draco, Usungal, Naga, Kingu y otras de las que nos habla en sus libros Anton Parks. Esto confirmaría el uso extendido de las serpientes y los dragones o que una serpiente parlante aparezca en el Génesis, el primer libro de la Biblia. La corte del dragón. Lo que nos dice el señor Bramley cuando relata las aventuras de Adán y Eva es que en un momento dado de la historia aparece una serpiente y que esa serpiente era el enemigo de Dios, es decir, los amos custodios. Sin embargo, aunque se dice que este enemigo se había convertido en un reptil, descubrimos que a priori simboliza el conocimiento y la sabiduría que los lemurianos habían otorgado a los atlantes. Bramley, al contrario de lo que expongo, dice que la serpiente simbolizaba a los dioses custodios y a una organización influyente con la que dichos dioses estaban asociados. Veremos ahora que desde mi perspectiva esto no es inicialmente correcto. Al parecer, la serpiente era el símbolo que caracterizaba al grupo de sabios lemurianos al que ya hemos hecho referencia y al que Bramley decide llamar la Hermandad de la Serpiente dedicada a la difusión del conocimiento espiritual y al logro de la libertad espiritual. Michael Charion por su lado también la ha definido como la Corte del Dragón, pero esta vez conociendo el verdadero significado y sobre quién recae el verdadero control más reciente de esta hermandad. La hermandad inicial, como hemos dicho antes, se opuso a la esclavitud de los seres espirituales y buscaba liberar a la raza humana de las razas custodios. La hermandad también impartió conocimientos científicos y fomentó la alta estética que existía en muchas sociedades antiguas. Por estas y otras razones, la serpiente se había convertido en un símbolo venerado por los humanos y en un objeto de odio de las razas custodios. Fundación de la hermandad. Mi versión respecto a quien fundó esta hermandad difiere a la de William Bramley, que se basa en textos mesopotámicos apuntando al supuesto dios Ea, que era un dios custodio. Para mí, y basado en otros estudios y en información contenida en el libro de Michael Charion La Atlántida, visitas extraterrestres y manipulación genética, esta hermandad debió ser fundada, como he mencionado antes, en tiempos de la Atlántida y Lemuria y fue inicialmente aquella formada por los disidentes, mujeres en la mayoría, de Lemuria que intentaban dar el conocimiento a los atlantes que estaban bajo el gobierno de las razas custodios extraterrestres. A mi modo de ver, antiguas razas reptilianas hostiles o sus descendientes. Es decir,
La Hermandad de la Serpiente primitiva era una hermandad compuesta por miembros de razas lirianas lemurianas, positivas muy espirituales y avanzadas tecnológicamente. Y no es que esta hermandad primitiva fracasara a la hora de liberar a la población atlante. De hecho, yo creo que tuvo bastante éxito, dado que los amos custodios del mundo decidieron emprender una guerra de exterminio contra toda Lemuria. Ha de quedar claro que Sumeria no fue el lugar donde se inició la civilización. La civilización se inició en la Atlántida y una vez destruida por el cataclismo de la Segunda Guerra Antigua, hace unos 12.500 años, continuó en Irlanda y después en Egipto. Sumeria, al contrario de lo que dice la historiografía oficial, es muy posterior a Egipto. Según Bramley, si Ea era una verdadera personalidad histórica como afirmaban los sumerios, entonces era el probable líder de la hermandad en su fundación en la Tierra. Pero esto no es así, por lo que veremos a continuación, y puede interpretarse de otra manera. Subversión y corrupción de la hermandad por las razas custodios. Una característica de las razas regresivas con poca conexión a lo espiritual es su incapacidad creativa. Esta incapacidad hace que deban apropiarse de la creación de otros seres con más conexión espiritual con la fuente original, con el cosmos. Una vez apropiado el elemento en liza, se subvierte y corrompe para hacerlo suyo y convertirlo en un arma contra sus enemigos. Por lo tanto, podemos decir que la Hermandad de la Serpiente ha sido apropiada y subvertida por las razas custodios, por la corporación reptil, como yo la llamo, le han dado la vuelta. Se han apropiado de los conocimientos y los han corrompido para sus intereses espurios. En cierto modo, si Ea era miembro de los amos custodios, entonces podemos decir que efectivamente fue el fundador de la Hermandad de la Serpiente, pero de la versión subvertida y corrompida. A este resultado es lo que Michael Tsarion llama la Corte del Dragón. Todo parece indicar que ésta se convirtió bajo sus nuevos dioses custodios en un arma escalofriante de represión espiritual y traición, a pesar de los esfuerzos de muchos grupos humanitarios sinceros que intentaban llevar a cabo una verdadera reforma espiritual hasta el día de hoy. Antiguo Egipto. Esta corrupción de la hermandad y el efecto abrumador que tendría en la sociedad humana ya era evidente en el año 2000 a.C. en el Antiguo Egipto. La Corte del Dragón subvirtió y eliminó el politeísmo tan arraigado en la sociedad egipcia e impuso la enseñanza del atonismo, culto a Atón igual a culto a los amos custodios, a través del faraón Akenatón. El atonismo era una religión monoteísta cuya finalidad era impedir el acceso al conocimiento espiritual. Era evidente que Akenatón era miembro activo de la hermandad y hay muchas razones para pensar que este rey era un híbrido, un títere despótico al servicio de la Corte del Dragón. Akenatón era el Moisés bíblico y en el monte Sinaí no se encontró con Jehová sino con una delegación de la Corte del Dragón para recibir instrucciones. Lo que nos lleva a deducir que atonismo igual a Atón igual a Jehová igual a Yahvé igual a amos custodios igual a Corte del Dragón igual a corporación reptil. De ahí el hincapié de Tsarion en insistir en que el setiano atonismo es el poder detrás de todas las religiones, órdenes masónicas y demás sociedades secretas. Finalmente, Bramley nos dice que la imposición del monoteísmo también permitió a las razas custodios elevar en gran medida su propio estatus. Como parte de ello, la Corte del Dragón comenzó a enseñar la ficción de que los miembros de las razas custodios eran las manifestaciones físicas de un ser supremo, en este caso Atón. En otras palabras, los custodios comenzaron a fingir que ellos y sus naves espaciales eran el único Dios. La historia registra que usaron una violencia extraordinaria para hacer creer al ser humano tal falsedad. Esta mentira se convirtió en una misión primordial de la corrupta hermandad para hacer creer a los humanos que los custodios y sus artefactos voladores eran Dios. El propósito de esta ficción era imponer la obediencia humana y mantener el control de custodia sobre la población humana. En ningún caso esto es más claro, ni los resultados más visiblemente trágicos, que en la historia bíblica de los antiguos hebreos y su único Dios llamado Jehová. Ahora se entiende por qué J. Benítez nos explica en su libro Las Guerras de Yahvé, que el Dios de la Biblia no es Dios. Druidas y dinastía merovingia. Pasó lo mismo con el druidismo. Los druidas, siervos de la verdad, eran herederos de la sabiduría y conocimiento de la primitiva y antediluviana hermandad de la serpiente. Fueron defensores a ultranza de la verdad de los hechos acaecidos en tiempos de la Atlántida. Era lógico que la Corte del Dragón atacara vehementemente esta filosofía y sus seguidores. El druidismo, finalmente,
Fue también subvertido y corrompido y es la causa de que todavía se siga pensando que los druidas hacían sacrificios humanos y adoraban a Satanás. Creo también que el rey Meroveo, del que la dinastía merovingia toma su nombre, era extraterrestre u otro híbrido a las órdenes de la corte del dragón. Por cierto, la palabra Meroveo significa nacido del mar. Sin embargo, la palabra no se refiere a los mares de la tierra. No se refiere al agua de ningún tipo. Se refiere al abismo o cielo nocturno. Los mares y océanos sirven como alusiones crípticas al espacio ultraterrestre. Por lo tanto, los nacidos en el mar eran realmente hijos de los cielos o de extraterrestres. Los merovingios usaban los símbolos de la cruz roja y la serpiente o dragón. De ahí la relevancia de la dinastía merovingia en los devenires de la aristocracia y las monarquías de Europa, como los Tudor y los Estuardo. Y así podríamos estar hablando de manera indefinida de todas las entidades e instituciones positivas que el hombre ha creado sobre la tierra a lo largo del tiempo para luchar contra el mal y que han sido reconvertidas para trabajar a su favor. Conclusiones. La Corte del Dragón o la Hermandad de la Serpiente actual es, ni más ni menos que una sociedad secreta oculta altamente tecnológica e interdimensional compuestas por seres no humanos de carácter reptiliano mayormente que han hecho asociaciones o trabajan junto a otras razas regresivas, extraterrestres de morfología dispar, que habitan en diferentes dimensiones y que controlan la Tierra y probablemente todo el sistema solar. Dicha sociedad tiene contacto y trabaja directamente con la sociedad terrestre ultrasecreta y supuestamente inexistente llamada Orden de Sion, o Priorato de Sion, controlada probablemente por seres humanos híbridos, reptilianos metamórficos o humanos parasitados actuando como portales orgánicos. A su vez, esta sociedad secreta controla directamente o a través de infiltrar a sus agentes en ellas, todas las organizaciones, instituciones y entidades públicas o privadas y todas las sociedades secretas, órdenes y la masonería mundial. Para haceros una idea de cómo es esta estructura de poder, visitad mi artículo llamado Cúspide del poder en la Tierra y en el Sistema Solar. Ver enlace en la descripción de este vídeo. La finalidad última de la Corte del Dragón es la que siempre ha sido: preservar el estatus de la humanidad como una criatura espiritualmente ignorante y laboriosa, esclavizarla y estabularla en una granja prisión llamada Tierra para poder extraer energía luz destilada de los sufrimientos y emociones negativas de sus esclavos, que es de lo que viven estas entidades. Todas las atrocidades, catástrofes y horrores acontecidos en el mundo desde tiempos inmemoriales siempre han sido, de una forma o de otra, ideados, alentados, promocionados y ejecutados por ellos para su regocijo y alimento. Ahora, con el avance tecnológico, propiciado también por ellos, les da la oportunidad de crear sufrimiento sin derramar una sola gota de sangre. Con un botón podrán controlarnos más eficientemente y, a través de la neuromodulación, podrán generar esas emociones negativas que tanto aprecian, gracias a la nanotecnología que han desarrollado y que, de una manera u otra, está siendo introducida en la población mundial. Pero a pesar de todo su poder y de lo horrible que parece ser nuestro futuro, todo parece indicar que no están consiguiendo sus objetivos, porque han infravalorado el poder de los seres humanos y no contaban con el despertar masivo de los habitantes de la Tierra, que creyeron dormidos y controlados y que ahora se niegan a aceptar su gobierno. Su fin está cerca. Un último apunte para los amantes de la ufología. Por todo lo que estoy analizando últimamente, la llamada Federación Galáctica que, según muchos autores como Michael Salla, vela por nuestros intereses planetarios, no es más que un eufemismo detrás del cual se encuentra también la Corte del Dragón. Podría decir sin equivocarme mucho que, de existir tal Federación Galáctica igual a la Corte del Dragón o están íntimamente ligadas. Hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado. Compartid y dad me gusta. Muchas gracias y nos vemos en los próximos trabajos.